Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a iniciar la sesión pública 337 de la Academia Nacional de Educación. Así que sean todos bienvenidos a esta casa. En esta oportunidad contamos con la presencia del magíster Carlos Magro, que realmente es una persona con una gran formación y experiencia. Está en la República Argentina, ha llegado ayer, es originario de España y mañana va a estar en las Jornadas Internacionales de Educación. Bueno, por gentileza de la Fundación El Libro, hoy está también con nosotros. Así que, bienvenido, Carlos. Muchas gracias. ¿Sí? Carlos Magro es licenciado en Ciencias Físicas, especialidad Física Teórica por la Universidad Complutense de Madrid, y también es licenciado en Filosofía y Letras, en la rama de Geografía e Historia, especialidad Historia Moderna y Contemporánea por la Universidad Autónoma de Madrid. Es presidente de la Asociación de Educación Abierta y trabaja como profesional independiente en innovación, tecnología y políticas educativas. Coordina el programa educativo de la Institución Libre de Enseñanza en Madrid y es el director de contenidos de EdChat Congress Barcelona. Es miembro del Consejo Asesor de Cuadernos de Pedagogía, del colectivo Docentes para la Inclusión y la Mejora Educativa, del espacio de docentes innovadores Aula Blog y de la Asociación Espacios de Educación Superior. Ha sido director académico del Instituto Europeo de Diseño, director de innovación de la Escuela de Organización Industrial y director de Comunicación, Marketing y Proyección Industrial de la misma escuela. Director de la Oficina de Información Científica de la Fundación Madrid y responsable del programa de Cultura Científica de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid. Como vemos, Carlos tiene una vasta experiencia en todo lo que hace a la gestión vinculada con la educación. Y bueno, su último libro es precisamente, lleva el título de la propuesta que hoy tiene para nosotros, que es Inteligencia Artificial y Educación, una relación con costuras. Así que, Carlos, te escuchamos muy atentamente. Luego de la exposición haremos un espacio de preguntas. Muchas gracias. ¿Se me escucha bien? ¿Se me escucha bien la grabación? Vale. Muchísimas gracias, José María. Un placer y un honor estar aquí con todos vosotros. Permitidme que os hable de tú. Es una alegría también estar en la Feria del Libro. Muchísimas gracias también por la invitación de mañana y pasado. La presentación que os traigo es en realidad van a ser tres conferencias sucesivas. Todas se van a parecer mucho, evidentemente, pero no son exactamente igual. Esta y la de mañana por la mañana tienen bastante en común, pero mañana trataré de darle una pequeña vueltita, un poquito más pedagógica, si ese es el término adecuado, que no estoy muy seguro. Efectivamente, el título es Si hay educación, una relación con costuras, que es el título de un libro que tuve la suerte de publicar hace casi un año, en julio del año pasado, con mi compañera y amiga Tiscar Lara. Ella es directora de Transformación Digital del Instituto Cervantes en España, y nos pusimos, por invitación de una tercera persona, a pensar en la relación entre inteligencia artificial y educación. Y bueno, la verdad es que en un inicio fue un encargo que, como lo hacía un amigo, le dijimos que sí muy rápido, pero que luego tardamos muchos meses en ponernos a escribir, porque teníamos una sensación enorme, por un lado, de duda, de que no sabíamos muy bien cómo enfocar, cómo orientar el libro, qué decir que no estuviera dicho. Todo está dicho, casi 1000 veces repetido. Esto hace un año, pero daba igual. Llevamos 3 años en los que no pasa un día en los que no se publique algo, un informe, un libro, un artículo o cientos de artículos que abordan esta relación
relación, que es una relación compleja, y por tanto, bueno, encaramos el proyecto con una cierta pereza, que diríamos en España. Esto debe ser también mi marcapasos, ¿no? Porque he quitado todo lo demás. Y solo al final de la escritura, que fue una escritura luego bastante fluida, dimos con esta metáfora que subtitula el libro, la metáfora de la costura, que nos dio bastante juego. No la habíamos pensado. Sí. No lo habíamos pensado inicialmente, pero luego, una vez escrito, nos dimos cuenta que el campo semántico de la costura, de la fricción, del umbral, ¿no? son palabras que no son las mismas, no, ni siquiera es, pero atravesaban, ¿no? todo el libro y daban sentido también a lo educativo. Y luego, no lo voy a desarrollar ahora, pero luego quizá en el final sí que hay una pequeño guiño para mostrar por qué pensamos todavía que ese conjunto de palabras muestran mucho de lo que significa educar hoy y de por qué ¿no? Nos quedamos con esta idea de que la relación es una relación llena de costuras. Lo que voy a hacer ahora no es el libro, aunque evidentemente uno no da y una no da para inventarse cosas todos los días, pero evidentemente en un año el propio pensamiento, nuestro pensamiento, la manera que todas y todos estamos pensando el impacto de la IA en educación o la estamos utilizando, va evolucionando y entonces parte de esa evolución es lo que quería ahora mostraros. Voy a hacer tres cosas al mismo tiempo. Siendo mayor y hombre esto es bastante difícil, pero voy a intentar hacerlo. Voy a darle al botón para que pase la presentación y voy a darle al botón para que pase aquí mi presentación, y al mismo tiempo voy a tratar de que, además de estar concentrado en pasar la presentación, yo sea capaz de contaros un poco lo que quería contaros, que en el fondo es una invitación, como siempre, yo creo, una reinvitación, porque esto nunca lo terminamos de hacer, a soñar esta educación, la educación que queremos, ¿no? Título, por cierto, de un libro clásico de los años 80, muy interesante. Un sueño que quiero matizar aquí, porque vivimos un momento complejo socialmente, muy polarizado aquí en España, en todo el mundo, pero también en el mundo educativo. Entonces, un sueño que no es un sueño nostálgico. No defendemos en ningún momento una vuelta hacia atrás. No es un sueño reaccionario, no es una vuelta a un pasado que nunca fue bueno, al menos en lo educativo, o al menos para todas las personas. Ni siquiera es un sueño conservador, que es lo normal en educación, porque tiene mucho de conservación, ¿no? La educación tiene mucho de conservación y es importante ese matiz conservador, pero no es un sueño conservador en el sentido de que no es mirar para otro lado y a ver que pase la tormenta y a ver que no pase nada. Ni siquiera un sueño reformista, que es lo habitual cuando queremos cambiar las cosas, pero que ya sabemos, ¿no? Todos los que llevamos muchos años en esto, lo difícil que es desde este sueño reformista ni siquiera arañar la gramática de la escuela, ¿no? Que es tan pegajosa, ¿no? Que nos cuesta tanto cambiar las cosas. Por supuesto no es un sueño gerencial, y esta pesadilla gerencial, diría yo, la hemos vivido en la escuela en los últimos 30 años, esta idea de pensar que la escuela lo que le pasa es que no la gestionamos bien, no la gestionamos como una empresa, ni tampoco es un sueño tecnosolucionista, que sería lo que nos dirían en Silicon Valley, ¿no? Ni desescolarizador, que es lo que nos diría ciertos colectivos que creen que la escuela ya no merece la pena, ¿no? que se puede trabajar desde otros márgenes. Es un sueño educativo, y los sueños educativos o lo educativo siempre mira hacia adelante. La educación en el fondo siempre es posibilista. La educación siempre piensa que el que tienes delante puede cambiar, ¿no? puede
si no, no estaríamos en el mundo educativo. La educación coge, digamos, los problemas y los trata, los desafía, ¿no? De alguna manera piensa que ante una problemática hay un camino, que es el camino de lo educativo, ¿no? Por eso es un sueño educativo, es un sueño, por tanto, que enarbola la bandera, es así, de la imaginación, de la esperanza, de la posibilidad, que son, desde mi punto de vista, las palabras que acompañan a todo lo que es educativo. Y es un sueño que también, el que quiero también, ¿no?, que pensemos juntos hoy, esta tarde aquí, se enfrenta, ¿no?, a los discursos del miedo que abundan también, ¿no? Me da igual que el miedo sea la violencia que hay en las aulas, ¿no?, o el miedo a la tecnología, o el miedo, ¿no? Es decir, que el miedo que está en la sociedad también, ¿no?, se penetra en la escuela y nos deja ese reflejo que yo he llamado aquí un poco exagerado, ¿no?, como el colapsismo climático, el colapsismo educativo, ¿no? La escuela está rota, no sirve para nada, hay que abandonar el barco lo antes posible. No voy por ahí, evidentemente, porque creo que precisamente estos sueños, ¿no?, del miedo, del colapsismo, del no hay esperanza, de no hay futuro, en el fondo son muy deterministas y niegan nuestra capacidad, ¿no?, de cambiar las cosas, ¿no? Niegan la capacidad de la escuela de cambiar a las personas, niegan la capacidad de todos nosotros de cambiar la propia escuela, nos quita la capacidad que tenemos de soñar otros futuros, ¿no? De hecho, todos estos discursos no son nada educativos, si tengo en cuenta lo que acabo de deciros. ¿Voy bien? Sí. Y quiero también, pues, porque va de inteligencia artificial, que pensemos esto, y cómo pensamos en el futuro de la educación y de la escuela, pensando en los desafíos que nos plantea la inteligencia artificial. Y lo quiero hacer, como hemos hecho en este libro, problematizando, con una mirada muy crítica hacia la inteligencia artificial, lo cual no quiere decir que sea opuesta, una mirada que problematiza los imaginarios que nos vende normalmente quien hace tecnología, los imaginarios que acompañan a la tecnología en general, pero la IA, a la inteligencia artificial en particular, y ser críticos también con esta narrativa de lo inevitable. Es inevitable. Esto es difícil, ¿no?, y hay que matizarlo mucho, pero lo inevitable es muy determinista, de nuevo. Lo inevitable no nos deja espacio para hacer nada. O lo rechazas o lo aceptas tal y como viene en el paquete. Y la IA no es inevitable, ni la tecnología es inevitable, ni la situación en la que estamos es inevitable, porque si fuese inevitable, pues abandonaríamos, insisto, la tarea de educar, porque no tendría ningún sentido, las cosas estarían todas dadas, ¿no? Entonces, bueno, del libro va por ahí. Yo, en esto que quiero contaros hoy, que quiero conversar con vosotros, quiero ir por ahí. Quiero que nos preguntemos si la inteligencia artificial nos puede ayudar a imaginar, ¿no?, otra educación, una educación que, poner las palabras que queráis, equitativa, inclusiva, mejor, si nos puede ayudar a mejorar esto que todos, ¿no?, los que nos dedicamos a educación nos levantamos todos los días, ¿no? No hay docente que no se levante cada día queriendo mejorar las cosas, ¿no? O por el contrario, la IA, que tiene unas lógicas muy concretas, que aquí señalo, ¿no?, algunas de ellas, ¿no?, la lógica de la eficiencia, de la productividad, de la automatización, lejos de ayudarnos a cambiar las cosas, nos puede reforzar lo que queremos cambiar, lo que llevamos décadas queriendo cambiar, las prácticas que queremos eliminar, ¿no?, sacar de nuestros sistemas educativos, de nuestras escuelas, y que tienen que ver fundamentalmente, y aquí pongo algunas palabras, con la transmisión, con la superficialidad en el aprendizaje superficial, que no perdura, que no queda en nada, con un exceso de credencialismo, ¿no?, un exceso de obsesión por el título y por o que genera, ¿no?, unas prácticas que siguen generando desigualdad y brechas. Como decía, la mirada que os propongo hacia la IA es una mirada crítica. Pero una mirada crítica no es una mirada en contra de la tecnología, ni por supuesto de la inteligencia artificial, porque yo considero que ser crítico no es estar en contra, tiene que ver más bien con lo contrario, ¿no? Tiene que ver más bien con cómo uno miradas, cómo ensamblo posturas, cómo genero, ¿no? Ser crítico es cómo genero espacios de posibilidad. Ser crítico, los que son los académicos dirían, ser poscrítico tendría que ver con
preguntarse siempre, ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué hacemos con tanta crítica? Porque también uno de los problemas de lo educativo y es que a veces nos hemos pasado con la crítica, pero hemos sido incapaces de proponer algo, ¿no? Una alternativa, ¿no? Entonces, ser crítico en estos momentos significa hacerse esa pregunta, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué hacemos? Yo os cuento todo esto y no lo voy a resolver, pero al final es ¿y ahora qué hacemos? O sea, ser crítico en el fondo es ser educadores, ¿no? Porque el educador siempre está con el ahora qué. Eso es importante. Entonces, para plantearos esto, me quiero mover ahí en una especie de como si fuese una cordillera, ¿no? En el filo de la cordillera, entre unas posiciones que a veces están muy polarizadas, que tienen que ver con la tecnología en general, no solo con la tecnología. Una tecnología que solemos ver y con dos miradas, insisto, como aparentemente opuestas, una especie de tecno-optimismo. Yo he sido tecno-optimista, esto va a hacer una confesión de Anónimos, ¿no? De Alcohólicos Anónimos. Yo he sido tecno-optimista muchos años de mi vida, lo sigo siendo muchas veces, pero yo me quiero mover ahora entre el tecno-optimismo y el pesimismo tecnológico. También he sido pesimista tecnológico. Pero ninguna de estas dos posiciones creo que nos ayude, ¿no? Porque de nuevo son muy deterministas, porque de nuevo no dejan espacio para la creación, para el cambio, porque son posturas en el fondo metafísicamente hablando gemelas, es lo mismo, porque ninguna de esas posturas, insisto, con la misma idea todo el rato, ¿no? Es educativa, ¿no? Porque de nuevo lo educativo se mueve en los intersticios, se mueve en los grises, no se mueve, ¿no? En el blanco y el negro, no se mueve en el sí o en el no, sino en esa zona intermedia, en los entres que son tan importantes. Y porque pensar el impacto de cualquier tecnología, y desde luego la inteligencia artificial, nos requiere una mirada mucho menos simple que estas dos posturas tan exageradas, nos requiere muchos más matices. Y aquí, bueno, simplemente es mi amiga Linda Castañeda, ella habla, ¿no? Con otra gente de una aproximación, desde ella propone siete dimensiones que todos, por seguro, y todas podríamos estar más o menos de acuerdo, y no me entretengo mucho aquí. Y dejadme que empiece recordando algo que es evidente para todos en este momento, ¿no? 2026, ¿no? Pero que lo hemos repetido hasta la saciedad. Aquí hay un libro de Mariano, yo creo que es Sigma y yo creo que se titula así directamente, está, ¿no? La inteligencia artificial ni es inteligente ni es artificial, y podríamos dedicar toda la hora a desarrollar esta idea, pero sí es importante señalar que evidentemente no es neutra tampoco, y que más bien es una construcción sociotécnica, es decir, que está tremendamente trabada, ¿no? Como la ciencia en general y la tecnología en general, trabada de sociología, de política, de intereses, de economía, de conocimientos. Hay un montón de cosas mundanas también ahí, y esto es importante. Está llena de costuras, ¿no? Y aquí empieza a aparecer la palabra, y tan importante es lo que muestra a veces, ¿no? Cuando los dispositivos, la tecnología, como lo que invisibiliza. Y una de las primeras ideas, ¿no? Que tiene que ver con esto de la costura es que nuestra responsabilidad como educadores, ¿no? Es siempre, ¿no? Hacer visibles esas costuras, aquello que otros nos quieren, ¿no? Ocultar. Esta sería la primera idea que tiene que ver con la costura. Otra idea que también yo creo que en 2026 la tenemos todos más o menos clara es que la IA no es una herramienta, no es solo una herramienta, también es una herramienta, evidentemente. Todas las tecnologías son instrumentos, son herramientas y nos permiten hacer un montón de cosas. Yo no voy por ahí, está bien, ¿no? Está bien, pero no quiero verlo así, porque no es solo una herramienta, y desde luego no es una herramienta comparable con ninguna otra de las tecnologías anteriores. Tiene un impacto, es mucho más general, y desde luego detrás de este tipo de tecnologías, y son muchas las que están detrás, lo que vemos es cómo se automatizan decisiones, se concentra mucho poder, ahora mismo concentrado en 5 grandes empresas que concentran el poder de todas las inteligencias artificiales, ¿no? Y esto tiene, desde el punto de vista geopolítico, evidentemente unos impactos enormes, pero no solo eso, no es una herramienta porque también reorganiza, ¿no? Nuestras prácticas sociales, ¿no? Nuestra manera de vivir se diferencia mucho del libro, que es una gran tecnología también. Antes lo estábamos hablando, el libro es una grandísima tecnología,
El libro impreso es una grandísima tecnología que 500 años, ¿no? Más de 500 años después, sigue siendo fascinante, ¿no? Cómo funciona de bien. Y tampoco es una calculadora, porque al principio, si os acordáis, la queríamos comparar un poco, ¿no? No solo no es una calculadora porque funciona justo en lo opuesto, la calculadora tiene unos algoritmos y es exacta, ¿no? Y hace lo que hace y no hace otra cosa y lo hace bien siempre. Aquí no hay algoritmos, o sea, los algoritmos que están aquí detrás son probabilísticos. También es sorprendente, mucho más que la calculadora, pero se equivoca, no piensa y no siempre es exacta, ¿no? Es decir, es una cosa totalmente distinta. Y sobre todo, la inteligencia artificial la podemos ver más bien como una especie de ensamblaje cognitivo activo. Y tampoco lo voy a desarrollar mucho, pero esto tiene que ver con, ¿no? Todo esto que están pensando la gente del poshumanismo y que tiene que ver con, cómo son las interacciones entre unos sistemas cognitivos pero no conscientes, como pueden ser las máquinas de IA, con nosotros que somos, ¿no? Cognitivos, ¿no? Tenemos una cognición pero consciente, ¿no? ¿Cómo es esa interacción? No la sabemos todavía, es una interacción activa, y cuando yo interactúo con una inteligencia artificial, la inteligencia artificial me va respondiendo dependiendo de mi interacción, pero es que yo también voy cambiando mi cognición dependiendo de la respuesta. De ahí se produce un ensamblaje ¿no? que no sabíamos, no conocíamos, en estas dimensiones, y eso ya solo eso hace que no la podamos tratar como una simple herramienta. Como no es una herramienta, ¿qué es? ¿No? Pues esto que os decía, ¿no? Más bien es una especie de infraestructura, ¿no? Pero además una infraestructura activa, ¿no? No es la vía del tren, ¿no? Que es una infraestructura pero pasiva, ¿no? Que no se modifica dependiendo del tráfico o del estado de ánimo del conductor del tren, ¿no? Sino que esto es una infraestructura activa que hace todas estas cosas, redistribuye poder, reconfigura la sociedad. Es una infraestructura epistémica, ¿no? Es decir, pensamos y entendemos el mundo no solo a través de la IA, también ya veníamos haciendo esto con la digitalización en general. Y en estos momentos la inteligencia artificial, tal y como está diseñada, tal y como la estamos usando, también se está convirtiendo en una especie de infraestructura, si queréis, social, relacional, afectiva, de cuidados. A mí esto es lo que nos da más miedo en realidad, ¿no? Pero esto está pasando, no solo, por supuesto, entre los adolescentes, sino también entre los adultos. Es decir, que estamos en ese, ¿no? Es este territorio complejo en el que estamos. Es decir, moldea ya nuestra realidad. No solo la física, sino también la intelectual. Cambia, ¿no? Nuestra manera de interpretarnos, cambia nuestra manera de relacionarnos, cambia nuestra manera de interpretar el mundo. Es decir, tiene todas estas dimensiones que son tan transformadoras. De alguna manera, ¿no? Estas mismas tecnologías que utilizamos, ¿no? para mirar el mundo, ¿no? Para entender lo que está pasando ahí fuera, pues como nuestras gafas, ¿no? También están de alguna manera configurando de manera a veces silenciosa nuestra propia subjetividad, ¿no? Cómo nos vemos a nosotros mismos, pero también cómo nos vemos como sociedad, ¿no? Por eso, de aquí me he querido detener un poco en todo este rollo, que en el fondo no es una herramienta. Y esto en el mundo educativo es importante, no la entendamos como una herramienta o solo como una herramienta. Es decir, si yo tengo que pensar qué hago como escuela, qué hago como universidad con esto, no tengo que pensar solo en cómo doy una formación instrumental a los estudiantes, a los docentes, para que la utilicen como han utilizado otras herramientas, sino que tengo que pensar en bastante más, en este otro, o sea, tengo que hacer eso evidentemente, pero tengo que tener en cuenta también todo esto que os estaba diciendo. Además, en 3 años, que son los que llevamos, ¿no? 3 años, vamos hacia el cuarto, su penetración es absolutamente generalizada. En realidad no tenemos cifras, porque esos pequeños estudios que se tratan de ahora, pero es masiva la utilización, entre otras cosas porque es invasiva. Es imposible no utilizarla casi, ¿sabes? Es imposible no abrir el WhatsApp y no darle al botón, ¿no? O es imposible no abrir
el lector de PDF y en alguna de estas caer cuando te dice este documento de 3 páginas es muy largo, quieres que te lo resuma, es muy difícil, ¿no? Está por todos los lados, requiere un esfuerzo. O sea, requiere estar concentrado para no decirle, ¿no? Sí, mejórame el texto, mejórame el correo electrónico, léeme esto por mí. Requiere un esfuerzo enorme. A nosotros como adultos, imaginaros a nuestros adolescentes y jóvenes el esfuerzo que les supone tomar decisiones sobre cuándo utilizarla y cuándo no utilizarla. O sea, la disponibilidad inmediata en todo el ecosistema en el que vivimos, trabajamos y, por supuesto, aprendemos. Y no es nada fácil tomar decisiones con sentido educativo o tomar unas decisiones muy conscientes. Insisto, nos cuesta a nosotros pensar en un chico, una chica de 13 años, la dificultad, ¿no? Para 14 años, ¿no? Para esquivar, ¿no? o tomar decisiones conscientes sobre el uso. Más si tenemos un poco en cuenta, y aquí esto es importante, y luego repetiré esta idea porque es evidente, ¿no? En una cultura educativa, la de Argentina, pero también la de España, la de casi todos los países, no conozco ningún país que no estemos ahí, que sigue muy orientado a los resultados, que sigue muy orientada a la medición del éxito, a la certificación, a las recompensas. A un niño de quinto, de cuarto, con 10 o 11 años, antes incluso, desgraciadamente, entiende muy bien de qué va el juego de la escuela. Desgraciadamente, rápidamente se dan cuenta que eso no va, como le decimos los adultos, de aprender, ¿no? Pásatelo bien, disfruta, aprende, ¿no? Los niños muy rápido se dan cuenta que eso va de aprobar, va de hacer lo que me dice la profe o el profe, va de, ¿no? Y esto en la primaria, pero ya cuando llegamos a la secundaria, a la media, imaginaros, ¿no? En qué situación en la que estamos, ¿no? Y entonces en ese contexto es muy difícil, ¿no? Es muy difícil tomar decisiones conscientes. Os decía, ¿no? En todo lo que esta mirada crítica que quiero traeros, en primer lugar quiere cuestionar esta idea de que es inevitable, pero sí es ineludible. Esto lo dice muchas veces Mariana Ferrarelli. Es ineludible significa que no lo puedo eludir. Si yo no puedo eludir algo, es que me toca hacer cargo de eso. Esto nos pasa mucho en educación, hay que hacerse cargo de los problemas. Lo inevitable es un terremoto, lo inevitable es un tsunami, lo inevitable es un meteorito que nos cayera ¿no? Lo ineludible es lo que yo tengo que hacer, lo que no puedo eludir porque tengo que hacerme cargo, ¿no? Y esa es un poco nuestra responsabilidad, la de no mirar para otro lado, que también con la sobrecarga del día a día es muy habitual en educación. Lo hemos hecho con la tecnología hasta ahora, 30 años de digitalización, y en muchos casos hemos mirado para otro lado. Primero decíamos porque eran nativos digitales, luego porque no sé qué. El caso es que, bueno, hay generaciones de adultos de 30 y tantos años ya que, bueno, han pasado toda su escuela sin haber recibido una alfabetización suficientemente buena o crítica, ¿no? Otros sí, pero muchos que no. Es decir, que hemos mirado para otro lado porque cuesta mucho. Y esto también es importante. En general, lo que nos pasa muchas veces con la tecnología, y nos ha vuelto a pasar ahora, y es sorprendente con la inteligencia artificial, es que tienen tanto impulso, ¿no? Están tan, digamos, tan bien empaquetadas, están tan por todos los lados, son tan invasivas que las incorporamos, a veces más conscientes, otras menos conscientes, a nuestra vida diaria, pero desde luego también a la educación. Y lo hacemos muchas veces sin suficiente problematización y crítica. Y lo que nos está pasando con la inteligencia artificial en estos 3 años es que, bueno, primero entró en las aulas el día siguiente porque entró de la mano de los estudiantes, y esto es lo más importante, pero también, si fijáis un poco ahora en cómo están reaccionando las universidades, las propias escuelas, las que quieren hacer algo, porque otras están mirando para otro lado, lo que vemos es, desde mi punto de vista, ahora está empezando a cambiar, ¿no? 3 años después empezamos a ver un poco más de toma de conciencia, un poco más de, ojo, sí, bien, pero pensémoslo, ¿no? Dialoguemos esto, hablemos, ¿no? Veamos los matices, pero los primeros años no hacían más que salirnos documentos, guías de uso de muchas universidades que solo se centraban en un aspecto un poco absurdo, ¿no? Bueno, absurdo, perdonad, eran guías de uso ético, ¿no? De la IA. Pero eso no era más que un blanqueamiento en el fondo, porque eso no hay manera de hacer un uso ético en realidad de la IA, no va por ahí, el problema no está ahí, ¿no? El problema es esto que estoy tratando de poner encima de la mesa.
bueno, está cambiando un poquito, ¿no? Pero lo que vimos en principio es que una vez más estábamos en educación como comprando el relato de otros, ¿no? Como comprando el imaginario que nos vendían desde fuera, fundamentalmente de las empresas, ¿no? Como olvidándonos también de todo lo que ya sabíamos, porque claro, no son iguales, pero olas de tecnología impactantes que han llegado a las aulas y a la escuela, pues tenemos un montón, ¿no? No voy a hacer aquí una de historia de la educación, pero cuando llegó la radio, en la radio pusimos la esperanza de una educación en los pequeños pueblos que se pudiera hacer, ¿no? Desde lejos, con grandes maestros, y esto estuvo y se habló, y cuando llegó la televisión pasó lo mismo, y tenemos imágenes, los que tengan más años lo han vivido, ¿no? Pero de cómo la televisión estaba en las aulas y había esta idea de la televisión educativa, ¿no? Que duró hasta los 90. Es decir, que y en todas esas olas hemos aprendido cosas de lo que funciona, de lo que no funciona, y sin embargo cada vez que llega una nueva tecnología como que se nos olvida, ¿no? Y volvemos a empezar de cero y nos volvemos a, digamos, a comprar, volvemos a aceptar un poco el relato, ¿no? El marco que nos venden fundamentalmente las empresas desarrolladoras de tecnología, que es un marco interesante por otro lado, porque es un marco en el que por un lado están las promesas. Yo qué sé, Salt Altman decía, el de Academia Khan decía hace 3 años, por fin llegó la posibilidad de tener tutores y enseñanza personalizada para todos, ya, por fin, después de, ¿no? Y hablaba, ¿no? De hace 3 años, y no he traído la imagen de las declaraciones, pero lo podríamos buscar y es muy fácil de buscar, y hace apenas una semana él mismo reculaba, ¿no? Decía, bueno, igual no es tan rápido, ¿no? Igual me equivoqué un poco con el pronóstico, pero me equivoqué un poco en el tiempo, ¿eh? Él no va, ¿no? Él sigue insistiendo en esto. Y si os acordáis, es decir, que nos ponen el marco de lo que se espera de la inteligencia artificial, no nos dejan a nosotros que pensemos qué va a hacer la IA en educación, sino que ya nos dicen, y ahora lo voy a poner con 2 ejemplos, qué va a hacer la IA en educación, nos lo dicen las empresas, y también nos ponen los pronósticos más apocalípticos. Si os acordáis, apenas unos meses después de que OpenAI sacase el ChatGPT, un conjunto de empresas y de tecnólogos sacaron una carta para pausar la IA, ¿no? Porque alertaban de los peligros, o sea, los mismos que habían sacado, digamos, el monstruo, como Frankenstein, que lo habían liberado, nos ponían luego, al cabo de unos meses, nos dijeron, esto hay que pausarlo. Es decir, que nos marcaban como el marco, ¿no? Las grandes promesas y también los grandes peligros, y no nos dejan espacio en el fondo para decidir nosotros, ¿no? Cuáles son los peligros, cuáles son las promesas y dónde queremos jugar. Esto, bueno, estoy exagerando un poco, pero funciona bastante así. Y funciona bastante así porque claro, en el fondo somos humanos y tenemos una cierta incomodidad con lo incierto, ¿no? Con que las cosas y os he dicho, no hay docente que no se despierte por la mañana o no se acueste por la noche pensando cómo mejorar las cosas, y tratando de que las cosas salgan como quieren, como él o ella quiere que salgan, o sea, que limitando un poco los demasiados grados de incertidumbre que tiene la docencia, ¿no? Que tiene, ¿no? Que yo preparo una clase y no sale como la hemos preparado. Entonces, ante esa incertidumbre, bueno, pues esto es una manera de entender la educación, la tecnológica es una manera de entender la educación que nos promete una cierta seguridad, las cosas van a funcionar de esta manera, y entonces, bueno, pues caemos en ese... Es fácil caer, es decir, confiamos en la inteligencia artificial como hemos confiado en otras tecnologías, por este deseo de control, ¿no? Por esta aversión al riesgo que tenemos, por este intentar predecir lo que va a pasar cuando entro en un aula, cuando le doy a un niño quiero que aprendan. Hay una cierta tendencia, y queriendo mejorar las cosas, cada vez que aparece una tecnología, de una manera un poco naif, volvemos a decir, bueno, a ver si esta vez sí funciona. Y a ver si esta vez acabamos con los problemas de la educación, que son históricos, ¿no?
o alguien nos dice, la IA va a revolucionar, ¿no? Hay unos cuantos titulares de periódico, de prensa, de los primeros meses de la IA que eran así directamente, ¿no? La IA va a revolucionar la educación. En cada país teníamos varios voceros que escribieron esas columnas. La respuesta es rápida, no va a solucionar. Esta tecnología, como las anteriores, no va a solucionar los problemas que tenemos en educación, porque los problemas que tenemos en educación son problemas complejos, socioeducativos, porque tienen que ver con cosas, ¿no?, emocionales, como la desafección hacia el aprendizaje de los estudiantes, porque tienen que ver con la desigualdad con la que vivimos, con las condiciones de vida, y eso no lo va a solucionar la inteligencia artificial, porque tiene que ver con nuestra pretensión siempre de hacer una escuela más democrática, ¿no? O sea, de formar personas, ¿no? Y eso no tiene que ver tampoco con la inteligencia artificial, o sea, tiene que ver, casi es al contrario, porque los problemas que tenemos tienen que ver con la inclusividad, con la diversidad, con la personalización de verdad, no la que nos prometen la máquina, es decir, porque tiene que ver con todo eso, ¿no? Y eso no va a cambiar. Y tampoco va a revolucionar la educación, porque no va a cambiar las maneras con las que enseñamos. No te va a hacer mejor docente si eres un mal docente. Y esto, y ya lo desarrollo también un poquito, no va a acabar con la burocracia esta que nos invade, ¿no?, en la escuela. Es decir, porque ninguno de estos problemas se va a solucionar, o no del todo, o no solo con IA, porque algunos de esos problemas se amplificarán. Ahora mismo estamos con un problema de brecha de nuevo importante, de quién tiene acceso a unas ciertas IAs y quién no tiene, quién tiene acceso a una formación más compleja en IA y quién no la tiene, y de nuevo se nos abren las brechas de uso que son tan importantes en lo tecnológico, y van a surgir otros, como ya están surgiendo. Van a surgir otros, o se van a visibilizar algunos que estaban ahí silentes, ¿no?, que estaban ahí callados o que no les queríamos atender, y van a volver a salir. Es decir, no hay un botón de soluciones mágicas, ¿eh?, que es lo que nos prometían al principio. Esta idea también de que es mágico, de que y todavía la tenemos, porque si pensáis un poco en, no sé, en los usos que hacéis, pero es esa esperanza tonta de que yo tengo que entregar algo y hay un botón que le digo házmelo y me va a dar ¿no?, por arte de casi de magia me va a dar lo que yo quiero, y cuando lo usamos a veces me da cosas interesantes, pero siempre hay un trabajo importantísimo detrás que hacer. No hay magia detrás. No hay magia porque hay matemáticas, ¿no?, también. Y que no compremos este relato es un poco el mensaje así para terminar esta idea que quería dejaros, y que decidamos nosotros, ¿no?, lo que queremos hacer con la IA en educación, y que no compremos el relato de la magia, de las soluciones, de las revoluciones. Y voy a poner dos ejemplos muy tontos, ¿no?, y que van evolucionando, pero que desde el minuto 1, o sea, yo creo que no tardó básicamente ni una semana en aparecer alguien diciéndonos la inteligencia artificial va a liberar a los docentes de las cargas burocráticas y les va a dar tiempo para ocuparse de lo importante. Y a continuación nos decían que era lo importante. No hacía falta que vosotros lo dijerais, ya se encargaba Silicon Valley de decirnos que era lo importante. La otra gran promesa que tardó poquísimo en volver a salir es esta de Salman, ¿no? De Salman. Va a ayudarnos a personalizar el aprendizaje. Pues está bien, si me libera de burocracia, bienvenido sea. Si me ayuda a atender la diversidad del aula, bienvenido sea esta nueva tecnología. Y que para los docentes la idea fundamental es esta idea de liberar tiempo, ¿no?, incrementar productividad, eliminar tareas repetitivas, ganar tiempo, incluso, se dijo enseguida, reducir el malestar docente, reducir el abandono de la profesión, que no sé cómo lo estáis viviendo aquí, pero es fuerte en muchos países, hay mucho abandono, no hay profesores, por ejemplo, de matemáticas, no hay profesores de, ¿no? Es decir, hay problemas porque es muy exigente, ¿no?, la profesión. ¿Qué nos dicen? Después de 3 años ya tenemos muchos datos, no solo del mundo educativo. Por ejemplo, en el mundo laboral, evidentemente es una herramienta de productividad. Es decir, se pueden hacer muchas más cosas. Pero ¿qué está pasando? Pues está pasando esto, que no reemplaza el trabajo, sino que lo amplifica. Lejos de reducir el trabajo, y hay un montón de estudios muy interesantes en estos momentos ya que podemos generar una especie de, yo lo llamo aquí, espiral de trabajo voluntario.
como yo puedo hacer cosas que antes no sabía hacer o no podía hacer, porque las puedo hacer ahora con ella, directamente yo mismo, yo misma decido hacer más cosas, me cargo con más trabajo, o me cargan, ¿no?, en un proceso de reducción de plantillas. Y lo que estamos viendo en el mundo laboral es un aumento de la carga de trabajo, a veces voluntaria, un aumento del cansancio y un aumento de la fatiga, justo lo contrario de lo que se estaba diciendo. Es decir, son herramientas que nos permiten hacer más cosas, pero que lejos de liberarnos para, ¿no? No nos pone la lavadora en casa. Hay que seguir poniéndola de alguna manera. No nos libera de tiempo. Nos ocupa el tiempo con más cosas, o decidimos hacer muchas más cosas que antes no nos atrevíamos a hacer. Este es un estudio súper interesante, no me entretengo mucho, que tiene apenas unos días, y que la pregunta es arregla los problemas de los docentes. Y lo que viene a decir el estudio, que es, insisto, muy interesante, es cualitativo, es que en realidad, debajo de esa promesa de liberar tiempo, lo que se está ocultando es un montón de trabajo pequeño que tenemos que hacer constantemente para arreglar lo que nos devuelve la IA. En el mundo educativo, esto es concretamente en el mundo educativo. Hay un montón de conocimiento tácito, de conocimiento que no podemos decir a lo Polanyi, ¿no?, de conocimiento que no se puede escribir en un manual, que tenemos los docentes, que tienen los docentes, que tienen que poner cada vez que trabajan con la IA, tienen que poner en juego todo ese conocimiento para arreglar lo que nos está dando la IA, ya sea un contenido que he producido, una programación de clase. Es decir, que sí, me permite hacer cosas, pero detrás de esa narrativa no todo es tan sin costuras. Hay mucho trabajo detrás, ¿no?, y que lo están ya experimentando los docentes. Hay mucho trabajo que ni siquiera sabíamos que sabíamos como docentes y que ponemos en juego cuando tenemos que arreglar, si queréis, lo que la IA nos devuelve, que es interesante. Y esto concuerda muy bien con una sensación que todos creo que hemos vivido en estos últimos 20 o 30 años, bueno, dependiendo de la edad que tengáis, evidentemente, que es que la digitalización, y la IA es un paso más en esto, pues lejos de aligerar la carga de trabajo, ha generado un poco lo contrario, ¿no? Hay más burocracia, hay más carga de trabajo, hay más sensación de alienación, hay más sensación de estar quemados, ¿no?, de malestar y de estar sobrepasados. Y esto ha pasado porque porque la digitalización ha dialogado muy bien con otro proceso que son hermanos gemelos en realidad, que es el de esto que os decía, de la gerencialización de la educación, o de la racionalidad técnica, esa lógica de ver la escuela como una empresa y por tanto pedir informes constantemente, pedir datos, medirlo todo, esa lógica con la que se vive en el mundo educativo desde hace unos 20 o 30 años en todo el mundo, dialoga muy bien, o son gemela de la lógica de la tecnificación, y esas dos lógicas son las que han provocado mis sensaciones, esta sensación de malestar continuo. Porque entre las dos lógicas, en realidad, lo que ha ocurrido es que nos han ido despojando de los espacios que teníamos precisamente para pues lo que hace educativo la educación, ¿no?, el vínculo, la relación, la creatividad, el contacto humano. Bueno, ahí hay una especie de círculo vicioso que nos ha metido en esa espiral un poco hacia abajo. La otra gran promesa ha sido la de la personalización. No la voy a desarrollar mucho, esta idea de que, claro, yo me canso porque soy un humano, pero aquí tengo una máquina que no se va a cansar, que te va a responder en cualquier momento y que va a estar disponible. Y es verdad en cierta parte, ¿no? Pero con esto ya llevábamos años, ¿no?, y sobre todo con los sistemas que no son tanto las IAs actuales, que son las IAs más predictivas, más adaptativas, con las que ya veníamos conviviendo en educación desde hace tiempo. Y ahí el riesgo siempre es el mismo. El riesgo es que no sea, que en realidad, en vez de atender la diversidad, en vez de mirarte a ti como con tus problemas, tus contextos y tus dificultades, lo que haga es que a ti te cojo y te llevo por un camino más o menos estandarizado hacia el objetivo que yo quiero que llegues tú y todos los demás. Esta especie que es un poco como han funcionado los sistemas más adaptativos. Es decir, que en el camino sí, es verdad, ya no es un camino único, te voy permitiendo, te voy dando opciones, pero al final el punto de llegada es el mismo para todos, ¿no? No hay una atención a la diversidad porque queramos, ¿no?, sino que
llegar a sitios distintos, sino que todos queremos que lleguéis o que lleguen al mismo sitio. Hay una especie de homogeneización y de estandarización del recorrido, ¿no?, del educativo, que responde muy bien también a esta lógica gerencial de la educación, ¿no? Que queremos que todos lleguen a una serie de aprendizajes muy concretos. Una personalización en la que hay una tensión entre autonomía y automatización, y una personalización en la que muchas veces lo único que falta es la voz del propio estudiante. O sea, yo te personalizo todo, pero tú no digas nada, porque el camino te está marcado de alguna manera. Bueno, estoy evidentemente exagerándolo un poquito. En realidad sabemos que los malestares, el burnout se soluciona con menos y no con más, no amplificando el trabajo, no dándonos más herramientas de productividad, sino probablemente dándonos tiempo, dándonos aire, eliminando cosas, reduciendo el currículum. Bueno, ahí habría un montón de cosas que podríamos señalar. Voy súper lento, entonces voy a acelerar un poquito, porque cambio un poquito pero voy a intentar acelerar, cambio un poquito de tercio. Pensemos en qué es educar, ¿no? Y aquí me agarro a una idea de Marina Garcés. Dice: educar no es solo adquirir competencias. Educar consiste fundamentalmente, dice, provocar un desplazamiento, generar el deseo de pensar, comprometernos con la verdad, o mucho más sencillo, educar es dar a pensar, que es donde me quiero agarrar ahora en los próximos minutos. Axel Rivas, que está, ¿no?, aquí, decía hace poquito, estaba con él cuando lo dijo y se me quedó bien grabado, algo muy parecido, ¿no? La función de la escuela o educar sería dar a pensar, pero también dar las ganas de pensar. Y esto es muy difícil, porque, ¿no?, dar a pensar y además generar el deseo de pensar no es evidente. Y va por ahí un poquito lo que quiero trasladaros. Entonces nos podríamos preguntar cómo hace la escuela para dar a pensar, cómo hace la escuela para generar ganas de pensar. Y aquí una respuesta: la escuela da a pensar desarrollando formas específicas de pensamiento. Sobre todo aquí me estoy centrando más en la escuela secundaria, pero no solo. La escuela da a pensar a través de las disciplinas académicas, a veces están denostadas, porque las disciplinas académicas son lenguajes, son maneras de entender el mundo, no son solo una acumulación de contenidos, son maneras de mirar el mundo, ¿no? Cada disciplina es una manera de mirar el mundo. Y la escuela da a pensar porque cada vez que yo me pongo porque yo aprendo matemáticas o aprendo historia o aprendo filosofía, lo que estoy en realidad haciendo no es solo aprender una serie de procedimientos o de saberes, sino también unas maneras de pensar. Y los currículos actuales, los más modernos, insisten mucho en esta idea de que las matemáticas enseñan a pensar matemáticamente, la historia enseña a pensar históricamente, como lo haría un historiador, que es una manera diferente a la manera de pensar. Y todo eso, en el fondo, nos permite esto que luego se nos llena la boca, ¿no? Desarrollar un pensamiento crítico que necesita de esas disciplinas y que varía dependiendo de dónde esté, un pensamiento analítico, un pensamiento lógico. Bueno, eso que tan importante, ese dar a pensar, que es eso, esa capacidad de pensar crítica, analítica, lógicamente, creativamente, la escuela lo hace cuando lo hace bien, que no es lo habitual, de esta manera. Pero la escuela también enseña a pensar cuando nos permite parar, demorarnos en lo inútil, ¿no?, de perder tiempo de alguna manera. Cuando nos permite sostener el proceso y no solo el resultado, cuando no va directo al resultado, sino que permite que nos entretengamos en el proceso, cuando nos permite que nos equivoquemos. Y esto no siempre funciona así, este es uno de los problemas de la escuela probablemente. Porque el pensamiento en realidad, ¿dónde sucede? Sucede en el entre. ¿Qué es el entre? El entre es el espacio entre, por ejemplo, la pregunta y la respuesta. Entre una pregunta y una respuesta hay un entre, de tiempo, ¿no?, de un recorrido. Ahí está el pensamiento. Claro, cuando yo le pregunto al chat y me lo responde al milisegundo, no hay pensamiento. Hay pregunta y respuesta, pero no hay entre, es inmediato. Para que veáis un poco dónde nos lleva todo esto. El entre también es entre uno mismo y la lectura de un texto o unos contenidos. El entre también es el diálogo contigo, ¿no? Cuando yo estoy con otro, ahí está el pensamiento, en el diálogo con el otro. Esto es lo que los didactas han llamado el triángulo didáctico, también dicho de otra manera menos poética, pero es esta misma idea. Pensar ahora
¿qué pasa con la IA, ¿no? En realidad me entretengo en esto porque solemos pensar que en la escuela lo que tenemos es un problema de atención, ¿no? Los chicos no atienden, hay una pérdida de atención, hay un déficit de atención. Yo creo que en realidad lo que tenemos es un exceso. Hay un exceso de información, hay un exceso de currículum, hay un exceso de estímulos, hay un exceso de muchas cosas. Hay tanto exceso que todo está saturado. Y cuando está saturado, digamos, no hay nada entre medias, no hay el entre, no lo hemos cargado. Nos lo hemos cargado, ¿no? Y el entre es espacio y es tiempo, ¿eh? Estas cosas, y cuando no hay entre no podemos pensar, no se produce, todo está pensado, no hay espacio para el pensamiento, luego en realidad no podemos hacer lo que tiene que hacer la escuela, que es dar a pensar. Y esta sería como la gran, ¿no? Entonces este es el gran desafío que tenemos ahora, o uno de los grandes desafíos que tenemos ahora. Cómo enseñar a los estudiantes a pensar en un contexto saturado por las respuestas, por la IA, totalmente mediado por IA, ¿no? Este es uno de los grandes desafíos que tenemos, ¿no? Cómo manejamos la saturación cuando la IA y la tecnología es un instrumento más de saturación, ¿no? De no parar de hablar, ¿no? Una de las imágenes que salía con la IA es esta del loro estocástico, ¿no? El loro que no para de hablar, no para de respondernos, no para de decirnos cosas sin sentido, o con sentido para algunos, pero ahí es donde tenemos que jugar, ¿no? Y por tanto, ¿cómo cambia la educación, ¿no? La pregunta podría también ser, y ya lo he formulado de alguna manera, es cómo impacta esta tecnología en un contexto de escuela, como ya he dicho, más o menos, burocratizada, acelerada, saturada, competitiva, poner ahí los objetivos que queráis. Es decir, y no estoy seguro de la respuesta, la inteligencia artificial va a aumentar la dificultad que ya tiene la escuela, que ya tenía la escuela, porque esto no es nuevo, de dar a pensar y de generar sobre todo las ganas de pensar. ¿Cómo podemos hacer para que los estudiantes, ¿no?, se demoren en el tiempo del pensar? Cuando el premio está en la rapidez, ¿no? La tentación es externalizar siempre el pensamiento. ¿Cómo podemos hacer para que comprendan con 13, 14, 15, 16 años que el esfuerzo intelectual es un esfuerzo que merece la pena? No es evidente, no lo tenemos nada fácil. Como voy muy mal y no me quiero alargar mucho, y yo luego te la dejo, si no mañana voy a repetir estas cosas parecidas. Hay un montón de investigación casi desde muy rápido que nos está insistiendo en esta idea. Esto que yo estoy contando está de alguna manera bien visto, con mucha investigación que nos dice cuando la escuela se centra en el lado más performativo, en el lado de la producción de los resultados, entonces todos, los docentes, los estudiantes, las familias, privilegian el resultado sobre el proceso de aprendizaje. O sea, nos cargamos el proceso de pensamiento. Y hay un montón de estudios que insisten en esta idea. Es verdad que la IA nos ayuda a mejorar el rendimiento, al menos en un primer momento, pero no siempre y no a la larga, no siempre a la larga. O sea, puede haber un problema de falta de profundidad y de sostenibilidad de lo que hemos aprendido. Es verdad que tenemos todos claro, porque nos dedicamos a esto, que más fácil no siempre significa mejor, que más fácil no es mejor, y es verdad, y aquí está la posibilidad de la educación, que el diseño pedagógico es siempre importante. Hay mucha literatura desde antes de la IA, pero ahora sí hay que recuperarla de nuevo, que habla de esta dificultad deseable, porque aprender siempre supone superar una dificultad que es deseable, ¿no? O sea, que no es una dificultad por ponerte problemas, sino que te la pongo porque sé que, y esa es la dificultad del docente, esa es la magia del docente, que sabe, ¿no?, para cada uno cuál es la dificultad deseable. Y hay mucha literatura, insisto, antigua sobre eso, que ahora es muy interesante. Igual que sabemos desde siempre que la fricción, y esa es la otra metáfora de la costura, es importante. Que hay cosas que la IA puede hacer, pero que yo quiero que sigan haciendo, aunque eso suponga una fricción, por ejemplo, escribir un texto con la página en blanco, por ejemplo, leer un libro, porque sé que detrás de esos esfuerzos, de esa fricción, hay una adquisición de unos procesos que van a ser fundamentales, entre otras cosas, para poder tomar luego la decisión de cuándo delegar y cuándo no delegarla en IA o no. Y esto es un tema tremendamente relevante en este momento. Y hay un montón de literatura que nos está hablando de cuándo la descarga cognitiva, que siempre hay,
nos beneficia y cuándo no nos beneficia. Y eso es cuando el atajo tecnológico nos puede venir bien y cuando puede, ¿no?, menoscabar el desarrollo de ciertas habilidades. Insisto, esto todos lo podéis pensar en vuestro caso, pero pensar en estas etapas de entre los 12 y los 18 años, por poner una edad, en la que estamos desarrollando precisamente la capacidad de criterio, esas habilidades básicas, y tengo que estar tomando decisiones de cuándo delegar, cuándo no, cuándo usar, cuándo no, cuándo me perjudica, cuándo me beneficia. No es fácil, ¿no? Y esa es la tarea que tenemos como docentes. Literatura que habla de la pereza metacognitiva, y esta idea, ¿no?, que también es muy básica, ¿no?, que nos preocupaba mucho al principio, ¿no?, la trampa, ¿no? Nos hacen trampa. Bueno, ya hacían trampa antes, ya hacíamos todos trampa antes, ¿no? Ya había el rincón del vago, ya había un montón de cosas antes, no hacía falta que llegase la IA para que esto, ¿no?, lo viéramos. Este no es mi problema realmente. El problema es, ¿no?, qué estamos dejando de desarrollar cuando, ¿no?, estamos cayendo en ese atajo, ¿no? ¿Qué están dejando de desarrollar nuestros estudiantes cuando estamos cayendo en ese atajo? Claro, la oportunidad que tenemos es que cada vez que alguien decide descargar o utilizar o coger un atajo, esa decisión es consciente, más o menos. O sea, hacer consciente esa decisión es nuestra tarea, porque en cuanto sea consciente esa decisión tenemos espacio como docentes, es nuestra oportunidad. Trabajar sobre ese espacio también que se crea entre decido o no decido utilizarla y para qué lo decido utilizar, es el espacio de posibilidad que tenemos como docentes. Y es donde tenemos que estar trabajando en estos momentos, y yo creo que es especialmente importante. Y la oportunidad que tenemos también es que en realidad estas dificultades que os estaba poniendo aquí ahora muy rápidamente, también es una nueva oportunidad para reimaginar la educación. Porque nos obliga de nuevo a ir más allá de lo que ya estábamos haciendo, porque nos obliga, por ejemplo, a ir más allá de la mera transmisión de contenidos, porque nos obliga de nuevo a valorar el diálogo, la curiosidad, eso que ya sabíamos que estaba tocado, ¿no?, que no funcionaba del todo bien, porque nos obliga a priorizar la relevancia de los aprendizajes, ¿no? ¿Cuánto tiene que ver esto con mi vida? No en el sentido de que sea utilitario, sino cuánto me mueve, ¿no? Cuánto esta poesía me hace emocionarme. Si no es relevante para mí porque no me emociona, sobra, fuera, saquémosla porque estamos, insisto, saturados, ¿no? Porque nos vuelve a poner ante la necesidad de plantearnos qué y cómo aprender, ¿no? Nos vuelve a poner ante la necesidad de plantearnos el sentido de la escuela. Nos vuelve a poner ante la necesidad de volver a incidir en la comprensión profunda, en la metacognición que de repente se vuelve ¿no?, esa capacidad de pensar en el pensamiento se vuelve una habilidad fundamental para todos nosotros. ¿No? Porque esa capacidad porque se vuelve de nuevo fundamental para nosotros como adultos, pero para nuestros estudiantes también, esa capacidad de planificar el aprendizaje, planificar el pensamiento, monitorear, reflexionar sobre, ¿no? Eso es la metacognición, y esto de nuevo cobra una importancia enorme. Porque la IA en el fondo es una prueba de resistencia de nuestras pedagogías. Claro, nos preocupaba tanto que copiaran, porque probablemente estábamos haciendo algo mal, porque probablemente seguíamos con una evaluación excesivamente sumativa y no habíamos hecho la transformación que teníamos que haber hecho. Es decir, nos vuelve a poner, ¿no?, ante el espejo de nuestra realidad. Y esta es también donde yo veo la oportunidad que tenemos en estos momentos, porque nos vuelve a poner encima de la mesa tareas pendientes que ya teníamos. Muchos de los desafíos que nos traen, no todos, algunos tienen otra dimensión, y lo que tiene que ver con el pensamiento creo que tiene otra dimensión, pero ya los arrastrábamos de alguna manera. Ya tenían que ver con el modelo de escuela que teníamos, con el modelo de educación que teníamos. Por eso digo que nunca el mirar para cambiar nunca puede ser una mirada hacia atrás, porque atrás no hay nada. Atrás no hay nada donde hay cosas que se hacían bien, pero no hay donde agarrarse si solo miramos para atrás. Ahora sí que termino. ¿Qué es esto de la costura entonces? Bueno, ya lo he dicho, ¿no? Educar es desvelar las costuras, lo que otros quieren ocultarnos. El aprendizaje siempre supone superar una fricción, que también ¿no?, tiene que ver con la costura. Y algo que no he dicho, pero que me parece también relevante, ir a la escuela implica cruzar un umbral, una puerta.
Porque también el sueño tecnológico nos dijo, y todavía lo oímos de vez en cuando, ya no hace falta escuela, ya no hace falta universidad. Acordaros de los MOOCs hace 10 o 12 años, porque la tecnología va a ser la mediación entre el aprendizaje y las personas, pero la escuela tiene un valor en sí mismo. La escuela no es solo un lugar de aprendizaje, la escuela es bastante más. La escuela es un encuentro con el otro, un encuentro con el diálogo, y por eso merece la pena mantener la escuela, recuperar de alguna manera la escuela o repensar una vez más la escuela. Luego, costura, fricción y umbral están vinculados, si os dais cuenta, con los fines de la educación, la costura, con el proceso de aprendizaje, la fricción, y con el sentido de la escuela, el umbral, ¿no? Y las tres, la tecnología, de alguna manera, trata de eliminarlas. Lo de la costura tiene que ver también con cómo se nos ha vendido la tecnología siempre. En inglés es seamless. Seamless significa sin costuras. Eso significa que yo cambio de celular sin necesidad de perder todos los datos cada vez, sin pelearme 200... ¿no? Está bien, pero esa invisibilización de las costuras es un problema en lo educativo. Nos vale en la vida, no nos vale en lo educativo. Porque la inteligencia artificial intenta borrar costuras, eliminar fricciones, la página en blanco, por ejemplo, e ignorar los umbrales. Y hay un riesgo, evidentemente, de que entendamos, orientemos todavía más el sistema a la productividad. Hay un riesgo que estrechemos los fines de lo educativo, nos centremos de nuevo solo, que ya era el pasado así, en, por ejemplo, las habilidades para el mundo laboral, y olvidemos esto que es la educación de la persona en el sentido más amplio. Hay un riesgo enorme de confundir aprendizajes con resultados, eso también ya está pasando, y hay un riesgo de pensar que cualquier lugar puede ser una escuela. Insisto, cualquier lugar no es una escuela, puede ser un lugar de aprendizaje, pero no una escuela. Y ya está, con esto termino. Simplemente al final he corrido un poquito, pero este último mensaje tiene que ver con un poco de calma, ¿no? Recuperar esa calma, que es lo que nos permite ese entre que necesitamos, ese tiempo para poder pensar las cosas, ese sosiego que necesita la comunidad educativa, que siempre está como, ¿no?, golpeada, ¿no?, por una sobreexcitación que viene muchas veces de fuera, o por demandas a veces de las familias, a veces de... bueno, hay que calmar un poquito, porque para pensar las cosas, para poder afrontar este desafío que nos plantea la inteligencia artificial, necesitamos de alguna manera pausar, ¿no?, poner entre paréntesis, calmarnos un poquito. Termino, disculpar que me haya pasado bastante, creo, pero termino aquí y estoy aquí a vuestra disposición para lo que consideréis. Muchas gracias, Carlos. Realmente nos has hecho pausar en el ajetreo, ¿no es cierto? Uno va corriendo con los docentes en Argentina, estamos trabajando de un lado para otro, y me parece que acá el eje que has planteado, este tema de la reflexión crítica, ¿no?, que no es negar, pero tampoco aceptar ciegamente las tecnologías y en particular la inteligencia artificial. Vamos a abrir un espacio de preguntas, ¿sí?, vinculadas con un poco la presentación que hizo Carlos Magro. ¿O se deja saturados? Yo voy a empezar, ¿no es cierto? Porque, es decir, en nuestro país estimo que quienes más están usando la inteligencia artificial son los chicos, los alumnos. Los docentes están o la usan a full, ¿no es cierto?, o directamente la niegan porque no la saben usar, porque no se resisten. ¿Qué experiencia tenés en España? ¿En qué nivel están en este camino de reflexión crítica acerca de las tecnologías y en particular la inteligencia artificial? Sobre todo de los docentes, ¿no es cierto?, que son los que van a tener que llevar adelante. Sí, claro, porque la mirada crítica sobre la tecnología nos acompaña. Hay un colectivo académico muy poderoso en español, pero también en inglés, este colectivo que podríamos llamar el de la tecnología educativa crítica, que lleva planteándonos estas cosas desde hace un montón de años.
El problema es, como siempre, la brecha entre entre la academia y la realidad de las aulas, la realidad del día a día, ¿no? Que hay una separación enorme. Por otro lado, en España, como casi todos los países, hay desde hace 20 años una orientación de la enseñanza hacia las competencias, y entre las competencias, que es un concepto, ya sabéis, ¿no? Sí. Complejo, pero entre las competencias hay una competencia que se llama competencia digital, que se ha interpretado en el papel siempre como una competencia digital no meramente utilitaria, sino crítica y reflexiva. De nuevo hay una brecha enorme entre lo que el papel nos dice y lo que hacemos o no hacemos en las aulas y el tipo de competencias, si es que hay alguna que se ha desarrollado que es mucho más utilitaria. Lo mismo pasa en el ámbito docente, que también tienen una serie hay un marco de competencias docentes entre las que está la competencia digital o tecnológica, y con el apellido crítica, y la realidad, bueno, pues es la que tú estabas planteándonos. Bueno, dicho esto, yo no sé muy bien dónde estamos. El uso es generalizado entre los estudiantes. No hay generalizado, es en la universidad es el 90%, o sea, no todos, porque hay estudiantes en la universidad que tienen una postura bastante crítica, pero es un colectivo pequeño. Dicho esto, aunque el uso es generalizado, los estudiantes, también los de secundaria, muchas veces son mucho más responsables y conscientes de lo que a veces los adultos, con esta mirada paternalista que solemos tener, pensamos, y tienen bastante más cabeza, ¿no?, que la que a veces les presuponemos. Lo que pasa es que, como yo pintaba, es muy difícil esquivarla. Y es muy difícil esquivarla porque todo conspira, por un lado, porque está disponible por todos los lados, por otro lado, porque el propio sistema me está obligando a meterme en una lógica de rendimiento en la que es muy fácil que acabe, ¿no?, con pequeños pasos, ir delegando cosas, ¿no?, delegando procesos como estudiante que a la larga pueden ser negativos. Pero digamos que el uso es generalizado entre los estudiantes. A nivel de docentes hay un uso también, yo creo que bastante amplio. La realidad es que nos encontramos es una especie de revolución silenciosa. Hay una frase que lo dice muy bien, que es de una estudiante que dice: en mi institución todo el mundo utiliza la IA, incluidos los docentes, pero nadie habla de ella. Entonces, la realidad que nos encontramos y que nos hemos encontrado hasta ahora, y eso está cambiando, es que todo el mundo la estaba usando, docentes y estudiantes, pero nadie hablaba de ella, por muchas razones. Esto está cambiando. Mi percepción en estos momentos, hablando con muchas escuelas, con muchas universidades, es que está cambiando. 3 años después, no está mal. Yo empiezo a hablar con muchas personas y muchas instituciones, porque el problema es más institucional, o sea, cómo lo abordo a nivel escuela, cómo lo abordo a nivel universidad, que han superado un poquito la idea de IA como instrumento. Entonces, sí, puede que estén usándola, puede que incluso estén haciendo ciertas formaciones a sus estudiantes, a sus profesores, pero empiezan a incorporar un proceso más calmado de reflexión sobre cómo queremos usarla, para qué queremos usarla, en qué marco queremos usarla, cómo cambia el modelo pedagógico, el modelo educativo. Y esto, que no lo había apenas visto, ¿no?, porque lo que había visto hasta ahora, en los últimos 3 años, era individualidades haciendo cosas. Ahora empiezo a notarlo porque, lo veo. Esta mañana tenía una reunión, era un colectivo de unos 18 escuelas, 10.000 estudiantes que están en ese proceso. Y como estos me encuentro muchos, ¿no? Estoy trabajando con una universidad que está trabajando en esta misma línea, tiene varios miles de estudiantes. Es decir, empiezo a detectar, y esto creo que será general aquí también, en todos los lados, un movimiento como que por fin hemos aprendido de otros momentos, y que estamos viendo que esto no va solo de cosas instrumentales, sino que tiene un impacto que tenemos que tomarlo en serio y que tenemos que pensarlo bien, y que hay que pensar en alguna de las cosas que os estaba planteando. Para mí, la urgencia en estos momentos es
Si yo tuviese que decir qué política utilizar, ¿no? Por ejemplo, a nivel regional o a nivel con los docentes, pues no sería la de darles formación para ayudarles a utilizar la IA para hacer muchas cosas. O sea, yo no me centraría en estos momentos, o no me centraría desde luego exclusivamente en dar formación a los docentes para que sepan todo lo que pueden hacer con IA, sino que me centraría en dar formación a los docentes para que sepan cómo acompañar a sus estudiantes en este contexto, ¿no?, absolutamente mediado por IA. Y cómo les acompaño cómo les acompaño en este proceso de aprendizaje cuando yo sé que lo están utilizando y cuando sé que hay un riesgo grande de que no se produzcan, ¿no?, atajos, descargas, automatizaciones del pensamiento. Entonces, la urgencia en estos momentos es cómo doy herramientas a los docentes para que puedan acompañar a sus estudiantes en los procesos de aprendizaje en un contexto absolutamente mediado por IA. Y secundario sería, ¿no?, qué pueden hacer los docentes con estas maravillosas herramientas. Y digo esto porque también hace apenas 10 días estaba reunido con gran parte de los responsables en España de la formación docente en las distintas comunidades autónomas, y hablando con ellos, en realidad lo que han hecho hasta ahora aparte de hacer guías de uso ético, que me río porque me hace un poco de gracia, lo que han hecho es mucha formación que tenía que ver fundamentalmente con cómo puede ayudar la IA a los docentes en las tareas de programación, de clase, de generación de contenidos, es decir, cómo puede usarla como una herramienta de eficiencia. Y yo creo que esto es erróneo, no porque no haya que hacer eso, sino porque el tiempo es limitado y porque la urgencia no está ahí. La urgencia no está ahí, la urgencia está en cómo acompaño a los estudiantes, cómo les doy herramientas para entablar conversaciones con sus estudiantes, que es muy difícil, y yo creo que el reto lo tenemos ahora. Estamos en ese momento. Muy bien, gracias. Ahora ya tenemos 3 preguntas, sí. Bueno, agradecerte la conferencia, interesante lo que nos dejas pensando. Yo la resumiría en tres momentos. Vos, optimismo pedagógico, crítica, y después algo podemos hacer. O sea, volvimos a, tenemos futuro, tenemos proyección y algo tenemos que hacer. Y en ese sentido me quedé pensando, y la pregunta va por acá. Vos decías el valor de ese espacio del entre. Y me acordé de Perkins, cuando en el estudio de, creo que el Proyecto Cero, él habla de, hace tiempo ya, ¿no?, de la cultura del pensamiento débil. Y no estaba la IA, en todo caso estaba la inteligencia artificial, pero no estaba como está hoy desde el 2022. Entonces digo, hay un tema con el pensamiento en las instituciones educativas que viene de antaño y que no sé si la IA quitará ese entre, y si no está la IA podemos lograr que el entre esté, porque dijiste algo clave que es, está llena de contenidos, está llena de cuestiones curriculares que habría que limpiar para que, bueno, ¿podés ampliar algo de eso? Porque me parece que el tema del pensamiento hoy no está tan valorado. Vos venís del campo de la filosofía y algo de ahí podés decir. Sí, bueno, yo creo que lo has explicado muy bien, y esta es la idea que también quería plantearos, ¿no? Hay desafíos nuevos, pero muchos ya los teníamos. O sea, el desafío de cómo hacía la escuela para dar a pensar, y otro, de cómo da a la escuela las ganas de pensar. O sea, es que desgraciadamente se sale de la escuela sin ninguna gana de volver a pensar en tu vida, porque ¿no? Y que eso quiere decir de no volver a leer un libro, no volver a estudiar, no volver a... ¿no? Y esto es un problema que tiene la escuela mucho antes, porque la escuela muchas veces la escuela que nosotros nos hemos imaginado tiene que ver evidentemente con la realidad, porque la escuela durante décadas, por no decir cientos de años, no tenía ningún interés en todo eso. Lo que tenía interés es formar personas para el mundo laboral, y eso era fundamental. Y solo en los últimos 30 años hemos ampliado, ¿no?, las demandas a la escuela, por eso se ha hecho tan compleja. Por eso ahora la escuela educa, antes instruía. Pero este déficit de capacidad de dar herramientas para pensar ya lo traíamos. Y por eso, ¿no?, todo el Proyecto Cero hace 30 años está centrado en esto, ¿no?
cómo hago para ayudar a pensar, ¿no? Y todas las rutinas de pensamiento, todo ese... Y ahora vuelve a tener una importancia enorme. Quiero también, o sea, visto desde... A mí me gusta mucho el Proyecto Cero, me gusta mucho todo eso, pero también quiero interpretarlo en una idea, por eso he incorporado el matiz de el entre no solo el entre puramente cognitivo, entre uno ¿no? Sino el entre es entre nosotros también. Y eso es muy importante en la escuela. El entre tiene que ver con el entre nosotros, el entre tiene que ver con el interés. El interés es lo que está entre medias, el interés es lo que está entre uno y otro, en el medio. Todo se juega ahí. Pero ese es el gran desafío de la escuela pre-IA, pero más todavía con IA, porque de alguna manera hay un cierto riesgo de que termine de socavar la capacidad que tenía la escuela para dar a pensar, ¿no? Para generar procesos de pensamiento. O sea, ¿cuál es el gran...? Claro que la escuela daba a pensar, pero siempre daba a pensar, pero a unos poquitos solo, ¿no? La gran mayoría la dejaba fuera. Ese es el gran desafío que tenemos. Yo creo... entonces, para hacer eso, ¿qué hay que hacer? Pues no tengo ni idea, pero yo me he agarrado a esta idea de la saturación. Creo que cuando no hay espacio, cuando no hay tiempo, cuando estamos saturados, cuando tenemos exceso de... no podemos pensar. Y cuando no hay... Entonces va por ahí, hay que dar aire a la escuela de alguna manera. Hay que darle aire, hay que darle tiempo, hay que recuperar, hay que parar. Y eso también tiene que ver con cómo viven los docentes, por ejemplo, ¿no? Que viven acelerados, sin tiempo para hablar entre ellos, sin tiempo para... ¿no? Entonces, todo eso va por ahí, ¿no? Y la IA no es más que un gran amplificador de ese gran, ¿no? desafío que ya teníamos. Y sí, me quedo en esa que tú lo has resumido muy bien en esas tres ideas, ¿no? Y hay una que es muy importante, que es entre el todo y la nada siempre hay algo. Y ese algo, ¿no? Siempre hay una posibilidad. Ese algo es lo que tú dices, siempre podemos hacer algo, ¿no? Ese es el espacio interesante que a mí me interesa, ¿no? El que se abre entre el todo y la nada, ¿no? Que es a veces como vemos la escuela, ¿no? No hay nada que hacer, está todo perdido, o tenemos que hacerlo todo, ¿no? ¿no? Entre el todo y la nada, la escuela se juega en lo pequeñito, ¿no? En algo se puede hacer. Bien, había una pregunta por aquí. Muchas gracias y perdón, yo no soy docente, pero le quiero hacer la consulta porque estoy en una organización con escuelas. Si interpreto por su exposición que el tema de la inteligencia artificial es posterior a lo que hay que corregir en muchos casos, que es la capacitación, la evaluación y sobre todo, digamos, la promoción del pensar en los chicos y por supuesto los de secundaria también, con más razón, porque si no llegan a la universidad sin haber hecho esa etapa anterior, y el peligro que entendí que usted planteaba era que no, digamos, al simplificar mediante la inteligencia artificial, los chicos no tienen la base del razonamiento, del pensar, para después desarrollar lo que fuera y al mismo tiempo evaluar lo que consumen. ¿Es así? Sí, a ver, no tengo ni idea, no tenemos ni idea ninguno realmente, ¿no? Es decir, que esa es la percepción que tenemos, eso es lo que nos está señalando algunos estudios, pero estamos moviéndonos en un territorio de mucha incertidumbre. Lo que yo he planteado es hay un riesgo enorme de que la delegación, digamos, cognitiva constante, la automatización del pensamiento desde etapas muy tempranas, ¿no? provoque el que no se desarrollen ciertas habilidades. Con la IA hay muchas paradojas. Una de ellas es que le pedimos a los estudiantes que tengan la capacidad, lo que llama la paradoja de la experiencia requerida,
Quiere decir, quizá como adultos, quizá, no estoy seguro, tenemos la suficiente experiencia o el conocimiento para saber cuándo utilizarla, cuándo no, cuándo lo que me devuelve es correcto, cuándo no, cuándo puedo delegar y cuándo no. Es decir, hay un juicio, ¿no? Por ejemplo, profesional, o que nos permite hacer esas disquisiciones. De alguna manera, como esto está para todos, a los estudiantes que están en el proceso de desarrollar esa capacidad de discernimiento, ese conocimiento para poder decidir si eso les perjudica o no, si es correcto o no, la IA les pone ante la tesitura de tener que tomar esa decisión constantemente, ¿no? Porque el profesor me pide algo corriendo, yo tengo que entregarlo ya, porque no tengo, ¿no? Entonces, efectivamente eso es lo que yo he planteado, que hay un riesgo de que si no acompañamos en el proceso ¿no? Porque está por todos los lados. Si yo no acompaño a mis estudiantes desde pequeños a ir tomando, haciendo un uso, ¿no? consciente, con decisiones pensadas de cuándo utilizarla, cuándo no, si no acompaño en ese proceso, bueno, nos podemos encontrar con que no solo que lleguen a la universidad, sino con que tengamos, ¿no? adultos que se han saltado, digamos, esos procesos. Como decía con el compañero, en realidad ese riesgo ya lo teníamos. Ya lo teníamos, porque ya había muchas personas que salíamos del sistema educativo sin esa capacidad de tomar esas decisiones, sin esa capacidad de pensamiento. Es decir, que la IA lo que hace es que lo aumenta muchísimo más. Dicho esto, en ningún momento quiero ser muy alarmista, porque también la experiencia, digamos, de milenios, en el fondo, nos dice que el hombre convive con las tecnologías, se adapta a las tecnologías, no somos más tontos ahora que cuando no había casi tecnología. De hecho, somos humanos porque tenemos tecnología. Es decir, que la primera tecnología, por decir una, es el sílex, ¿no? el raspador o el hacha, y eso es una tecnología que me cambia la cognición, que me cambia lo que puedo hacer, y es decir, que tenemos una larga experiencia también de generar tecnologías y de adaptarnos a esas tecnologías, y algunas capacidades se nos atrofian, otras las desarrollamos, es decir, que tampoco quiero ser pensar que se nos va a acabar el mundo y que vamos a ser, ¿no? Más tontos, ¿no? Cuando os acordáis, cuando en el año 2000 más o menos Carr escribió el libro Google nos hace estúpidos, ¿no? Aquel libro que ¿no? Yo no me quiero mover ahí, yo no creo que ninguno somos más estúpidos ahora que existe Google, ¿no? Es más, nos ha permitido, ¿no? A veces pensar mejor, investigar mejor, acceder mejor a más información. Es decir, que no me quiero mover tampoco en el alarmismo. Lo que sí que conviene señalar, y yo creo que es importante, porque es esto, ¿no? que la escuela tiene que garantizar de alguna manera que damos herramientas a todos, no a unos poquitos solo, para poder pensar. Y esto no es fácil, ni con IA ni sin IA, pero desde luego con IA hay mucho riesgo de que sea todavía más difícil. Y esto es lo que pongo encima de la mesa. Es un poco efectivamente lo que estaba observando. Última pregunta. Bueno, ante todo, gracias por la presentación. Vos hacías un diagnóstico acerca de lo que está pasando con la formación / capacitación docente y hacías una sugerencia. Mi pregunta es la siguiente. Teniendo en cuenta la diferencia entre formación inicial y capacitación, la capacitación como algo remedial que hay que ya salir a resolverlo porque el docente está en el aula, la formación es un proceso, pero vos hacías hincapié en esta idea de poder formar a los docentes para poder acompañar el aprendizaje de los estudiantes y dejar un poco de lado esto que está pasando de las herramientas, la IA que me ayuda a planificar y demás. ¿No habría una solución intermedia que podría ser, si yo como docente tengo que poder encontrar la manera de acompañar el aprendizaje de los estudiantes, debería yo como docente poder vivenciar en qué medida esa IA me ayuda a mí a favorecer mis procesos de aprendizaje en mi campo disciplinar, en mi campo académico? Y eso urge en la formación, digamos, los planes de estudio de la formación docente tienen que actualizarse sí o sí con esa perspectiva.
El tema es la capacitación docente, que muchas veces es algo muy impulsado también con algunos intereses comerciales y demás, está más centrada en las herramientas, la productividad y demás. Entonces, bueno, ¿cómo hacer para ir un poco acerca de que yo voy a poder ayudar a un estudiante a que aprenda con estas herramientas si yo, como adulto, como profesional, empiezo a darme cuenta que sí, que no, para qué sí, para qué no, ¿no? Entonces, bueno, un poco esa es la... Totalmente de acuerdo. Nada que añadir, efectivamente. De hecho, claro, yo que estoy aquí todo el rato hablando del entre, y luego de repente me he puesto un poco, ¿no?, exagerado no porque no nos haga falta también, ¿no?, porque lo que estoy viendo es simplemente por señalar que lo que estoy viendo es de nuevo, y efectivamente hay intereses, a veces son las propias empresas las que hacen esas capacitaciones, en insistir en el lado más instrumental, eficientista, productivo, que lo tiene, yo no, pero luego también hay esos estudios que dicen hay mucho trabajo detrás, ¿no? Pero es que pero esto en realidad es irrelevante. O sea, claro que uno tiene que saber cómo funciona esto y cómo usarlo, si no, no vas a poder hacer nada más. Pero es irrelevante en el sentido de que esto lleva 3 años, no lo habíamos pedido. Un buen docente sigue siendo un buen docente hoy. No pensemos que ya somos malos docentes porque no sabemos hacer una presentación, un contenido súper chulo con inteligencia artificial. No está ahí el problema. El desafío para el docente hoy, a diferencia de hace 3 años, es que de nuevo hay una vuelta de tuerca que me obliga a tener en cuenta un contexto en el que aprenden y viven nuestros estudiantes que afecta directamente al proceso de aprendizaje. Por eso yo quería poner más el punto ahí, ¿no? Cómo ayudo y acompaño. Luego, la formación docente, tanto la inicial como la capacitación posterior, en IA en concreto, hay que hacer lo que estabas diciendo, es decir, no es lo mismo una etapa que otra, es decir, es muy importante las etapas en las que nos estamos moviendo, no es lo mismo una disciplina que otra, es decir, no es lo mismo cómo afecta en la filosofía que en la matemática, es decir, no es como cuando aprendíamos a hacer PPTs, digamos, que ¿no? Da igual, ¿no? Sino que aquí hay que hacerla muy afinada, ¿no? Y entonces, efectivamente, en la formación inicial, si yo me estoy especializando en las ciencias o matemáticas, la didáctica de la matemática o de la didáctica de la historia, necesitaré repensar cómo eso cambia, cómo cambia también, pero en la capacitación posterior también, ¿no? Habrá que hacerlo, ¿no? Hay cosas generales, pero hay otras que son particulares de las disciplinas o de las etapas, ¿no? Y bueno, estamos con toda esa complejidad. Y como siempre con falta de recursos, ¿no? Como siempre con escaseces. Bueno, muy bien, la verdad que te agradecemos sobre todo esta mirada equilibrada, ¿no? Entre un tema donde a veces tendemos a bandearnos, ¿no? Irnos a los extremos, o los rechazamos o los abrazamos, ¿sí? Y sobre todo, incluso en tu forma de hablar y lo que nos está transmitiendo, esta calma, parar un poco, reflexionar, tratar de ver desde este punto de vista más crítico qué cosas son las más importantes para poder llevar a la escuela frente a las tecnologías y en particular la inteligencia artificial, y qué cosas tenemos que ir despejando el camino para acompañar mejor a nuestros jóvenes a que aprendan mejor. Así que, Carlos, te agradecemos muchísimo esta presentación que nos hiciste a todos y bueno, ojalá en otro momento podamos repetirla. Yo te voy a entregar este diploma, ¿no es cierto?, que te acredita por tu conferencia aquí en la Academia Nacional de Educación. Así que pero muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, muy bien, gracias a todos también por venir acá. Y ya les anuncio que el 4 de mayo a las 18 tendremos otra sesión pública en la cual el doctor Tacchini, que es académico, es uno de los primeros académicos que tuvo esta casa,
va a recibir su diploma como presidente de honor de la Academia Nacional de Educación, y ahí habrá varias disertaciones. Así que los esperamos, llegan a recibir la invitación como hasta ahora, pero esto es un adelanto. Así que gracias a todos y buenas tardes.